la organización política, que soy la segunda fuerza política de mi país, y la organización sindical nacionalista, la Confederación Intersindical Galega, que soy la primera central sindical de nuestro país. Yo coincido en una parte importante de la intervención que hizo antes Manu Pineda. No voy a repetirme, pero sí que me gustaría puntualizar tres cosas en base al esquema que se proponía desde la mesa, ¿no? El primer punto es que no se puede entender el avance de la extrema derecha en Europa sin entender el fracaso que supuso el proyecto de la socialdemocracia en Europa. Y cuando la socialdemocracia abraza el discurso neoliberal, la derecha abraza el fascismo. Eso fue así en los años 20 del siglo pasado y será así en los años 20 del siglo XXI. No se puede entender los Abascales, Le Pen, Orbán, Salvini, etcétera, que hay en Europa, sin entender ese fracaso de la socialdemocracia. No se puede entender el resultado y el apoyo popular que tiene la extrema derecha en los barrios obreros de París, de Berlín o de Madrid, sin entender precisamente eso, y cómo eso tiene derechizado todo el panorama político en el marco de Europa. La segunda cuestión es sobre lo que significa la Unión Europea. En el caso del Bloque Nacionalista Galego lo tuvimos claro desde el principio. Nosotros fuimos extremadamente críticos con la integración del Estado español en la Unión Europea. Fuimos radicalmente contrarios al Tratado de Maastricht, fuimos radicalmente contrarios al Tratado de Lisboa, fuimos radicalmente contrarios al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, el TTIP, o el CETA, el Tratado Comercial entre la Unión Europea y Canadá. ¿Por qué? Porque la Unión Europea es, desde su fundación, desde su génesis, va en el ADN, es un instrumento más del imperialismo. Es un instrumento pensado por y para el capital europeo y transnacional y pensado en contra de los intereses de los pueblos y de las clases populares de Europa. El carácter imperialista no viene de ahora. Es decir, lo vimos con el papel de la Unión Europea cuando empezaron a bombardear Serbia. Lo vimos con el papel de la Unión Europea más recientemente en Libia o en Siria. Lo vemos con el papel de la Unión Europea en su día en Afganistán o Irak. Lo vemos en el papel de la Unión Europea hoy en Ucrania o en Bielorrusia. Y lo vemos en el papel de la Unión Europea en la continua criminalización de los movimientos revolucionarios y populares aquí en América Latina. Sea Venezuela, sea Cuba, sea Nicaragua, lo vemos todos los días. Hoy hay un proceso que está pasando bastante desapercibido desde mi punto de vista y que es extremadamente peligroso, que es un proceso de federalización de la Unión Europea. Pasó sin pena ni gloria, pero en base y con la excusa del COVID, por primera vez se ha sacado deuda pública europea. Por primera vez se están implantando impuestos de la Unión Europea. Y por primera vez se habla claramente de un ejército único europeo o de un control único de las fronteras europeas. Y evidentemente todo en la misma dirección. Y lo vimos con esta crisis del COVID. Nosotros denunciamos en el Congreso de los Diputados que el gobierno español tuviera una posición exclusivamente geopolítica a la hora de combatir el COVID-19. ¿Por qué la Unión Europea solo negoció con vacunas de la OTAN? Nosotros propusimos que el Estado español tenía que negociar con el gobierno ruso la Sputnik, que tenía que negociar con el gobierno chino o que tenía que negociar con el gobierno cubano la posibilidad incluso de poder usar la vacuna soberana. Y por último, termino con una cuestión que para mí es fundamental, y el compañero Nicolás la comentaba un poco cuando hacía referencia al tema del Brexit y la frontera de Irlanda del Norte. Hay un tema que en Europa no está resuelto. Y ayer y hoy y hablamos, y con toda la razón, del derecho de autodeterminación del pueblo palestino, del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Pero hay que recordar que en Europa Occidental existimos muchas naciones a las que se nos niega el derecho inalienable a poder decidir libremente nuestro futuro. Desde Escocia, que acaba de celebrar hace poco tiempo un referéndum de autodeterminación. Desde el pueblo de Irlanda del Norte, que sigue luchando por la unificación nacional de su isla. Desde el proceso soberanista catalán, donde hoy mismo el Consejo de Ministros del Gobierno de España acaba de aprobar unos indultos para presos políticos catalanes que están en la cárcel exclusivamente por defender el derecho a su pueblo a decidir libremente su futuro en urnas.
Unos indultos que para nosotros son absolutamente insuficientes, porque hay más de 3.000 personas que no se beneficiarán de ellos porque no es una amnistía y que serán juzgados en breve. Pero lo vemos con el caso de los compañeros y compañeras del País Vasco, de mi país de Galicia, pero lo vemos en Córcega, gobernada por una coalición soberanista, o en las aspiraciones de Groenlandia o de Flandes o de otras naciones. Por lo tanto, y termino con esto, la mayoría de los movimientos de liberación nacional que hay en el centro de Europa somos absolutamente solidarios y tenemos una visión internacionalista de las relaciones entre los pueblos, con las causas justas y con los movimientos revolucionarios de América Latina y de otras partes del mundo. Y creemos que es muy importante que también los movimientos revolucionarios y progresistas del resto del mundo sean solidarios con los movimientos de liberación también en Europa Occidental. Muchas gracias. Viva Venezuela libre, soberana y... Gracias,